Les doy la bienvenida a este tiempo que dedicamos a estudiar juntos la palabra del Señor. En esta ocasión estamos estudiando el libro de Apocalipsis en el capítulo 1. Como recordarán ustedes, si han seguido nuestras sesiones anteriores, pues estuvimos viendo la primera parte de las salutaciones que el apóstol Juan envió a las 7 iglesias que estaban en Asia. Básicamente era una salutación en la que Dios mismo, la Trinidad, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo enviaban gracia y paz a los creyentes. Sí que llamamos la atención sobre el hecho de que las tres personas de la Trinidad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, no eran mencionadas de esta forma, sino por medio de determinados atributos, de determinados títulos que servían para garantizar que Dios es el único que tiene el derecho legítimo de gobernar este mundo, la capacidad, la dignidad y el poder para hacerlo. Y lo va a hacer. Bueno, nos quedamos a la mitad, ya digo, de estas salutaciones y hoy tenemos que continuar. Así que lo haremos. Nuestro texto hoy empieza, el comentario será a partir de la mitad del versículo 5 hasta el versículo 8, pero por ver un poquito más ampliamente el contexto, vamos a comenzar nuestra lectura en el capítulo 1 y el versículo 4 de Apocalipsis. Entonces, si ustedes lo tienen, podemos leerlo juntos. Dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bueno, ahora, como decía, vamos a continuar esta segunda parte de las salutaciones, y con lo primero que nos vamos a encontrar es con 3 cosas que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros que nos benefician enormemente. Estas 3 cosas las encontramos en la mitad, a partir de la mitad del versículo 5, y dice: al que nos amó. Esta sería la primera cosa: Cristo nos amó. La segunda: y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y la tercera: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Son 3 afirmaciones realmente hermosas que nos llenan de alegría a los creyentes, porque son una bendición inmensa que ha cambiado nuestro presente aquí en la tierra y lo va a hacer durante toda la eternidad en el futuro. Nuestro destino ya no es el mismo, una vez que hemos confiado en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ahora, vamos a notar entonces estas 3 cosas que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. La primera es que nos amó. Y esto es muy consolador, muy gratificante, saber que aquel que ha sido descrito hace un momento como el soberano de los reyes de la tierra, nos ama. Alguien tan poderoso, tan grande, de tanta majestad, nos ama. Nos conoce y nos ama. Esto, sin duda, nos coloca en una posición de triunfadores, de vencedores. No hay nada ni nadie que pueda cambiar nuestro futuro. Hay un pasaje realmente hermoso que seguramente muchos de ustedes conocerán en Romanos, en el capítulo 8 y el versículo 37, que habla precisamente de esta verdad que se desprende del hecho de ser amados por Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Dice así en Romanos 8:37: antes, en todas estas cosas, las acaba de describir el apóstol Pablo, y son cosas pues terribles que pueden acontecer en la vida. Pues en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó,
por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el amor de Dios que nos coloca en una posición nueva. Él nos ama y quiere que estemos con Él. Él nos ama y nos va a cuidar. Él nos ama y nos va a dar la victoria final. ¿Y qué apropiado era todo esto, estas expresiones que estamos analizando aquí, para los primeros lectores de este libro, del libro de Apocalipsis? Que, como ya recordarán ustedes, eran personas creyentes que estaban sufriendo la persecución y el desprecio del Imperio Romano, de los emperadores. El mismo apóstol Juan estaba desterrado en la isla de Patmos por causa del testimonio de la palabra. Y muchos otros estaban corriendo la misma suerte. Qué bueno es saber que Cristo nos ama, que no estamos solos en las dificultades, en el dolor. Cristo está con nosotros. No solamente con ellos, sino también con la Iglesia en el día de hoy. ¿Cuántos creyentes a lo largo de este mundo están siendo perseguidos? Hay un ministerio muy hermoso de nuestros hermanos de Puertas Abiertas que constantemente nos están mandando información de la Iglesia perseguida para que podamos identificarnos con ellos, con nuestros hermanos que sufren, que podamos identificarnos en oración con ellos, rogar a nuestro Padre Celestial por la protección, por el cuidado, por la sanidad de todos nuestros hermanos que lo están pasando muy mal en muchos sitios. Realmente los que disfrutamos de libertad para creer y para reunirnos, a veces somos unos privilegiados que no lo tenemos, que no sabemos el valor, no sabemos apreciar el valor que esto tiene, pero lo tiene y es muy grande. Pero esto no nos debe de llevar a olvidarnos de aquellos otros hermanos nuestros que creen lo mismo que nosotros, que están pasándolo muy mal en otros lugares. Así que el Señor nos amó y esto nos garantiza la victoria final sobre la muerte incluso, el peor de todos los enemigos. La segunda cosa muy relacionada con esta anterior, nos la dice ahora Juan, dice, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Decir que Dios nos ha amado es una cosa muy sencilla, otra cosa es demostrarlo. El amor de Dios se ha demostrado de forma clara. ¿Cómo? Pues entregando a su propio Hijo para morir por nuestros pecados. El amor, si ha de ser auténtico, ha de entregarse. Ha de entregar lo que más valor tiene para él. Dios nos ha amado y ha entregado a su propio Hijo. El Hijo nos ama y ha entregado su propia vida. Así que esto es importante tenerlo en cuenta cuando sufrimos, porque no estamos solos, ya lo decía antes. El soberano Dios está con nosotros, nos cuida. Así que será importante que cada vez que suframos o que vengan a nuestra mente esos pensamientos a veces extraños que una y otra vez pueden aparecer cuando lo pasamos mal, pero ¿realmente Dios me ama? En esos momentos tenemos que volver a mirar a la cruz. Y allí vemos con toda claridad, de una forma diáfana, el amor de Dios por nosotros, entregando su vida por nosotros. Por supuesto, este amor estaba orientado hacia un objetivo, que era salvarnos. Y nos dice aquí que la salvación que Él ha conseguido de esta manera es lavándonos de nuestros pecados con su sangre. Claro está que esto hay que entenderlo bien, no como algunas personas lo explican hoy día y hablan de ello, que es una forma incluso creo que hasta ofensiva para Dios. Nos ha lavado no como nos lavaríamos con agua y jabón las manos, no tiene nada que ver con esto. La sangre en ese caso realmente no es apropiada para lavar nada. Más bien nos mancharía, nos ensuciaría. Tiene que ver con el simbolismo del Antiguo Testamento, el valor simbólico que tenía la sangre. Dios la había determinado que fuera así, que la sangre fuera el medio por el que nosotros éramos limpiados, éramos perdonados, éramos justificados. La sangre en virtud de que en ella está la vida, decía Levítico, y la sangre nos era dada para hacer expiación.
nosotros éramos los culpables, los pecadores, pero si un israelita, si nosotros hubiéramos vivido en ese tiempo en que vivían los israelitas, hubiera llegado al tabernáculo llevando una víctima inocente, habría colocado sus manos identificándose con ella y después inmediatamente habría muerto. Y su sangre derramada habría sido recogida para luego colocarla encima dependiendo de quién fuera el pecador, pues en los cuernos del altar, o incluso si fuera el sumo sacerdote, aquella vez solemne que entraba, la única vez que entraba en todo el año al lugar santísimo, la colocaría la sangre encima del propiciatorio. Y esto era simbólico, por supuesto, pero era muy gráfico, porque si ustedes recuerdan, el propiciatorio era la tapa que cubría, que tapaba el arca donde estaba la ley. Y entonces encima estaban los querubines postrados sobre sus rostros con sus alas cubriéndoles, y simbólicamente Dios desde el cielo estaba mirando hacia adentro. ¿Y qué es lo que estaría viendo? Pues estaría viendo la ley, las tablas de la ley que estaban ahí adentro, pero las tablas de la ley quebrantadas por medio de nuestros pecados. Entonces, cuando el sumo sacerdote colocaba la sangre encima del propiciatorio, de alguna manera, entiéndanme ustedes, esto es todo simbólico, pero muy gráfico, y lo entendemos, yo creo que es fácil entenderlo. Dios desde los cielos ya no veía el pecado, no veía la ley quebrantada, sino que veía la sangre que hablaba de perdón. Era la expiación. El propiciatorio, el lugar donde se hacía la paz, era cubierto por la sangre y el pecador conseguía ver expiados sus pecados, ver cubiertos. Esto es lo que significa el término expiar, cubiertos sus pecados. Ahora, siguiendo en esa misma línea está este versículo, pero ahora la idea no es que Dios nos ha expiado de nuestros pecados, porque ya digo que el término expiar significa cubrir. Pero los pecados estaban ahí, estaban cubiertos, pero estaban ahí. Lo que Cristo ahora ha hecho ha sido lavar nuestros pecados con su sangre. Es algo mucho más profundo, mucho más definitivo. Algo así dijo Juan el Bautista cuando vio presentarse al Señor Jesucristo para ser bautizado por él, y fue el momento en que él lo presentó públicamente. Juan era el heraldo, el precursor del Mesías, y dijo, este es. Pero fijémonos bien lo que dice allí al principio del Evangelio de Juan, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto vuelve a marcar un contraste, una diferencia entre la antigua expiación, que era el sistema del Antiguo Testamento, la expiación que ya no se ve en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la realidad ha superado todo aquello. Y lo que ahora nos dice es que el Cordero de Dios quita, no cubre, sino que quita. Y aquí nos dice que nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados, nos ha lavado, ha quitado de nosotros toda la suciedad. Es algo mucho más grande, mucho más hermoso, más definitivo. Estamos entrando en la plenitud de la obra de Dios y de su perdón para nuestros pecados. Ya no ha quedado nada de nuestros pecados para todos aquellos que hemos confiado en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Así que Cristo nos ha amado, Cristo nos ha lavado de nuestros pecados y ha hecho una tercera cosa que va relacionada también con la anterior. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. El texto griego dice literalmente, y nos hizo un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. Esto quiere decir que ahora cada uno de los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, hemos sido limpiados de nuestros pecados, formamos un reino de sacerdotes. Cristo es el Rey, por supuesto que sí, pero nosotros somos sacerdotes de Él, un reino de sacerdotes. Y esto es importante porque ahora somos súbditos del reino de Cristo. Y es importante porque antes no éramos súbditos del reino de Cristo, éramos súbditos del reino de Satanás. Esto es lo que el apóstol Pablo explicó muy claramente al comienzo de su carta en Colosenses, en el capítulo 1 y versículo 13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El concepto vuelve a ser el mismo. Redención por su sangre, el perdón de pecados. Nos lavó de nuestros pecados por su sangre. ¿Y qué es lo que ha hecho?
nos ha librado de la potestad de las tinieblas, es decir, del reino de Satanás, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, donde estamos ahora ya. Y esperamos la manifestación plena y gloriosa de ese reino del que ya somos súbditos por voluntad, porque nos hemos arrepentido, porque hemos doblado nuestra rodilla ante el Rey legítimo, el Rey auténtico. Nosotros hemos intentado por mucho tiempo gobernar nuestras propias vidas, pero éramos usurpadores, no éramos los reyes legítimos. Esa expresión que nosotros tenemos acuñada aquí en España, yo hago lo que me da la real gana. Eso expresa muy bien el sentir de muchísimas personas, del hombre caído, del hombre bajo sus pecados. Yo hago lo que me da la real gana. Pero ahora hemos doblado nuestras rodillas porque nos hemos arrepentido de esa actitud y hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo como el Rey legítimo que debe gobernar nuestras vidas. Y ahora somos súbditos voluntariamente de ese reino. Ahora, es interesante que dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes, un reino de sacerdotes. Es decir, lo que viene a expresar es que cada creyente, en esta nueva etapa de la revelación bíblica, cuando creemos en el Evangelio de Jesucristo, somos hechos sacerdotes. Y fíjense bien, no es una élite, no es una clase concreta dentro del cristianismo. Eso en el Antiguo Testamento era así, efectivamente. La familia, la tribu de Leví, y de la tribu de Leví, la familia de Aarón, y allí estaban, y era algo que iba sucediéndose de hijo a hijo, ¿no? Los hijos de Aarón eran los sacerdotes y normalmente el primogénito era el sumo sacerdote. Una clase para una familia concreta, una clase para sacerdotes y levitas. Pero eso ya no se repite en el Nuevo Testamento. Y esto lo deja muy claro el apóstol Pedro en su carta universal, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2 y los versículos 9 y 10. Capítulo 2 de Primera de Pedro, versículos 9 y 10. Dice allí, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En realidad el apóstol Pedro en esta carta universal que escribió, él estaba recogiendo una idea que ya existía, que ya estaba en el Antiguo Testamento, porque el propósito de Dios con su pueblo Israel fue que ellos fueran también un reino de sacerdotes. Pero fracasaron por su incredulidad. Y Dios formó un nuevo pueblo, la Iglesia. Y ahora cada creyente es sacerdote, es un sacerdote, somos un reino de sacerdotes. Es fundamental esta doctrina, esta enseñanza bíblica. Todos nosotros somos sacerdotes. No hay una casta, no hay una clase para sacerdotes que estén jerarquizados, ni muchísimo menos. Eso sería regresar nuevamente al Antiguo Testamento, al orden de Leví, al orden de Aarón. Y eso es tristemente lo que ha hecho la Iglesia Católica, que mantiene todavía un orden jerárquico para su sacerdocio. Hay sacerdotes que ofician los servicios religiosos, la misa, no la puede hacer un laico. Ellos distinguen entre sacerdotes y laicos. Eso es volver al Antiguo Testamento. Lo camuflaremos como queramos, pero eso es volver al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, cada creyente es un sacerdote de Dios. Y ahora, ¿en qué consiste el privilegio y la responsabilidad de un sacerdote? Pues tiene dos perspectivas, evidentemente. Por un lado, un sacerdote habla de los hombres a Dios y habla a Dios de los hombres. Es decir, yo como sacerdote tengo el deber de hablar a los hombres de la palabra de Dios, de quién es Dios, como acabamos de leer aquí en este pasaje de Primera de Pedro.
yo tengo la responsabilidad de anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como sacerdote que he conocido a Dios, que ahora tengo una buena relación con Él por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ahora tengo el privilegio y la responsabilidad de hablar a otros de este Dios maravilloso, grande, único, que me ha salvado. Esto es lo que está hablando aquí. Yo tengo que hablar a los hombres de este Dios, pero también tengo que hablar a Dios de los hombres. ¿Cuántas personas hay a las que conozco que no son creyentes? Y habitualmente oro por ellas, a mi Dios, hablo de ellas a Dios. Señor, por favor, obra en el corazón de tal persona. Tengo familiares, tengo amigos, tengo conocidos y personas a las que no conozco tampoco. A veces Internet nos abre un cauce para hablar y ponernos en contacto con personas que en principio no conocemos. Y yo tengo la responsabilidad también de a esas personas a las que estoy hablando de Dios, llevarlas hasta el trono de la gracia en oración. Ese es el deber y la responsabilidad que cada creyente tenemos. Un privilegio que, como he dicho, pues el pueblo de Israel fracasó en él por causa de su incredulidad. Y nosotros pues no debemos de fracasar en esta labor de mediación entre Dios y el hombre. En esto consiste efectivamente la labor del sumo sacerdote, o del sacerdote, porque nosotros somos sacerdotes, nuestro sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué dimensión da esto a nuestra vida, verdad? Algunas veces, no es cierto, estamos tan metidos en nuestros problemas cotidianos, que si trabajar en lo que sea, en una contabilidad, llevando el servicio informático de una empresa, haciendo la comida en la casa, cuidando niños, llevando y trayendo niños del colegio. Bueno, parece que la vida se llena de cosas de estas sin demasiada trascendencia, sin demasiada importancia. Y uno puede pensar, yo no soy nadie, yo no pinto nada en este mundo. Esto que yo hago lo podría hacer cualquiera, esto es un aburrimiento, una rutina, una monotonía. Puede ser, yo no lo creo, pero puede ser que alguien piense así. Pero fíjense, el hecho de que seamos un reino de sacerdotes, la dimensión que da a nuestras vidas. Tenemos conexión con la eternidad, con el Dios que habita la eternidad y el cielo. Y somos sus embajadores en este mundo. Tenemos la posibilidad de hablar con Él cuando queramos y tenemos la posibilidad de hablar de Él a las personas. Y lo que hacemos en esta vida, en este sentido, como reino de sacerdotes que somos, tiene una trascendencia eterna. Cualquier persona que haya escuchado de nosotros el Evangelio y se haya arrepentido y haya entregado al Señor su vida, esa persona será salva para toda la eternidad. Es una labor de una trascendencia enorme. Dios nos ha colocado en esta nueva posición. Si no fuera por ello, ¿qué seríamos nosotros? Pues nada, personas que sí, que podemos hacer cosas normales en la vida, pero esto es algo muy grande, ser embajadores del Dios del cielo, ser sacerdotes del Dios Altísimo, ser profetas del Dios Altísimo, porque el sacerdote también hablaba y enseñaba de parte de Dios. Es una gran responsabilidad, es un gran privilegio también. Pues después de analizar estas tres cosas que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, recuerdan, nos ha amado, nos ha lavado de nuestros pecados con la sangre de Jesucristo y nos ha hecho un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Y ahora el apóstol Juan, escribiendo nuevamente a las 7 iglesias en Apocalipsis y también en parte a todos nosotros, pues en este momento irrumpe en un cántico de alabanza a Dios. A Él sea gloria e imperio por los siglos. Amén. Yo creo que esto es algo que ya dice, es algo que surge del propio apóstol Pablo, del apóstol Juan, perdón. Después de haber considerado la grandeza, la dignidad del Señor Jesucristo, bueno, de hecho de la Trinidad entera, Él prorrumpe en este cántico de alabanza. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y nosotros
podríamos unirnos perfectamente y decir un sonoro amén también, porque de verdad creemos que Él merece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. No es la única vez que Juan lo va a hacer, porque claro, en el libro de Apocalipsis va a haber cosas tan hermosas acerca de Dios que en varios momentos, en varias ocasiones, vuelve a expresarse de esta misma manera. Ahora, es curioso que él estaba hablando, todo lo último que ha estado explicando es acerca de nuestro Señor Jesucristo. Lo estuvimos viendo, recuerdan, nos dijo que era el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Ahora nos ha dicho que nos ha amado, nos ha alabado, nos ha constituido un reino de sacerdotes. Y es a Él al que ahora dice, a Él sea gloria e imperio por los siglos. Si el Señor Jesucristo no fuera Dios, sería una barbaridad esta expresión, aunque probablemente no incluya exclusivamente al Señor Jesucristo, sino a la Trinidad entera, también al Padre y al Espíritu Santo. Pero bueno, es lo mismo. Si no es Dios, si cada una de estas personas no son Dios en esencia, pues entonces sería una blasfemia hablar en estos términos. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Quién debe de ser adorado? ¿A quién le corresponde el imperio sino solamente a Dios? Y ahora en primer lugar se lo está diciendo a nuestro Señor Jesucristo. Esto confirma lo que decíamos en nuestra sesión anterior, que es verdad, la palabra Trinidad no existe. Pero el concepto, la realidad que este concepto expresa sí que está repetidamente, aparece por todos los lugares en la palabra de Dios si ustedes se fijan con atención. Si no se fijan, pues no, pero fíjense aquí. Dice que a Él sea gloria. Pues ¿cómo le vamos a dar gloria a nuestro Señor Jesucristo si no es Dios? ¿Cómo le vamos a decir que a Él le corresponde el imperio por los siglos de los siglos, por la eternidad, si Él no es Dios? Pues claro que es Dios y por eso le damos gloria y le rendimos nuestra alabanza. Y luego hay una promesa. Esto también es muy importante. Versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Cuál es la promesa? He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Miren, cada vez que ustedes en la Biblia se encuentren esta expresión, he aquí, a continuación normalmente hay el anuncio de algo grande, de algo especial, algo extraordinario está a punto de suceder. ¿Y qué es lo que nos va a decir a continuación del he aquí? He aquí que viene con las nubes. Lo que está anunciando es la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Será una venida majestuosa, con toda su majestad, en todo su esplendor, de tal manera que todo aquello que ha estado oculto de Dios y de nuestro Señor Jesucristo resplandecerá, al punto que será imposible mirarle en toda su belleza y en toda su gloria, en la luz resplandeciente de su gloria. Pues esto es lo que va a ocurrir. Todo el mundo entero lo verá. Aquí lo dice, todo ojo lo verá. Fíjense bien, ¿eh? Lo vuelvo a repetir porque está aquí. Viene con las nubes y todo ojo lo verá. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque Él va a volver. Él va a volver. Y este va a ser un suceso de alcance universal. Va a volver y todo ojo lo va a ver. Y digo esto porque seguramente también en su localidad haya testigos de Jehová. El fundador de esta secta, un señor que se llama Russell, él afirmaba que Cristo ya ha venido, que no ha venido de una forma visible, pero que ya ha venido y que ya está reinando en este mundo desde el año 1914. Miren ustedes, esta teoría de él, o esta afirmación que hizo este hombre, cuando no se cumplieron sus pronósticos, que él vendría el año 1914, aunque lo intentó varias veces, ninguna funcionó, no pasó lo que él esperaba, pues al final tuvo que cambiar un poquito su profecía, su anuncio, y dijo, no va a venir visiblemente, ya ha venido, pero ha venido de una forma invisible. Oiga, esto no es lo que dice la palabra de Dios. Dice que va a venir con las nubes y todo ojo lo va a ver. Va a ser una venida
de carácter universal, todo ojo lo va a ver. Esto es importante porque nos ayuda a determinar quiénes son los falsos profetas que a veces hablan de Cristo y hablan de la Biblia, pero que son falsos profetas. Oiga, fíjense ustedes con atención. ¿Y ahora qué nos dice Juan? Pues ya no solamente que va a venir y todo ojo lo va a ver, sino también nos está diciendo que Él viene, Y esto lo repite varias veces en la Escritura. Él está viniendo. En Apocalipsis 22:20 vuelve a decirlo. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve, en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Está viniendo, viene en breve. Y nosotros decimos: sí, ven, Señor Jesús. Así termina el libro de Apocalipsis. Ven, Señor Jesús. Esto es lo que dice, es el clamor de la Iglesia, esperando a su Señor. Ahora, ¿por qué tiene que venir el Señor Jesucristo de nuevo? Bueno, pues tiene que venir por varias razones. La primera, porque tiene que cumplir con todas las profecías que están escritas de Él en el Antiguo Testamento y que no fueron cumplidas en su primera venida. En su primera venida tuvo por objetivo salvarnos, darnos todos estos privilegios que antes hemos considerado. Lavarnos de nuestros pecados, hacernos un reino de sacerdotes. Pero viene la segunda vez a cumplir aquellas cosas que estaban escritas acerca de Él en cuanto a que Él iba a venir a reinar en este mundo, establecer su trono aquí y reinar sobre todo el mundo. Y esto es necesario que ocurra, no solo porque está escrito en las profecías del Antiguo Testamento, sino porque sería tremendamente injusto que la historia terminara en este punto. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las personas que estaban allí en aquel tiempo cuando el Señor Jesucristo vivió y murió, la última impresión, lo que quedó en la retina de sus ojos al final de su historia, fue a un hombre crucificado en debilidad como un vulgar malhechor, clavado en una cruz, mientras pasaban por allí todo tipo de personas y le menospreciaban, se reían de él, le insultaban, le provocaban: desciende de la cruz. Bueno, todas esas cosas que están al final de los evangelios y que son estremecedoras. ¿Cómo puede ser que el ser humano, que los hombres hayamos tratado al Señor Jesucristo, al mismo Hijo de Dios, de este modo cuando Él vino a este mundo? Es terrible, es terrible. Y esto es lo que quedó en la retina de los ojos de muchas personas que estaban allí. Y lo que muchas personas todavía siguen creyendo cuando pues leen los evangelios o, en fin, en países católicos donde salen de procesión los pasos con todas esas escenas, pues al final es un Cristo sufriente. Y como la mayoría de la gente no cree en la resurrección, pues lo único que creen de Cristo es que murió en una cruz. Les parecerá más o menos injusto, pero eso es todo lo que saben de Él. ¿Y Dios va a permitir que a su Hijo lo tratemos así y ese sea el final de la historia? No, por supuesto que no. La resurrección le ha colocado en un plano diferente. Ha demostrado que los hombres que lo crucificaron estaban equivocados y que Él realmente era el Hijo de Dios, y nos equivocamos al crucificarle. No era un impostor, no era un blasfemo como afirmaron los judíos. Era el mismo Hijo de Dios, y la prueba está en que Dios lo resucitó. Y la resurrección fue seguida por la glorificación, la ascensión al cielo, donde Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, esperando el momento de volver a este mundo para recibir su reino. Va a sentarse en el trono en este mundo y va a reinar sobre todos los reinos de este mundo. Por eso Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el soberano de los reyes de la tierra. Se va a sentar. Esto es de justicia que ocurra. Y por eso el Señor Jesucristo va a regresar una segunda vez. Ahora, ¿qué va a ocurrir cuando Él regrese? Pues creo que aquí nos está hablando de dos grupos de personas diferentes que van a reaccionar de distinta manera cuando Él regrese. Fíjense, el primero de ellos son los que le traspasaron. Y el segundo dice: todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Así que el primer grupo es los que le traspasaron. Y el segundo grupo,
todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Ahora, ¿quiénes son este primer grupo, los que le traspasaron? Pues esto nos lleva necesariamente al relato del Evangelio en Juan, en el capítulo 19, cuando el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, en el versículo 34, allí se nos dice que un centurión romano clavó su lanza en el costado del Señor y vio salir agua y sangre, y entonces eso sirvió de certificado de muerte. Era imposible que estuviera vivo después de aquello. Se verificó su muerte. Y así se le hizo saber a Pilato, certificado de muerte. Hemos comprobado que está efectivamente muerto. Al que traspasaron, lo habían matado, y la última cosa que hicieron para verificar su muerte fue traspasarle con una lanza. Ahora, esto nos sirve para identificar de quién está hablando. Los que le traspasaron. Los que traspasaron al Señor Jesucristo, está hablando de él. Pero, una vez más, el autor de Apocalipsis, Juan, está recurriendo al Antiguo Testamento. Porque cuando eso ocurrió en Juan capítulo 19, se estaba cumpliendo una profecía de Zacarías, un profeta por otro lado bastante complicado. Pero allí Zacarías, en el capítulo 12 y versículo 10, dice que le traspasarían. Y si ven el contexto en el que se está explicando, en el que se está desarrollando esto en Zacarías, que es un poco complicado, lo reconozco, pues allí el pueblo de Israel había desechado a su pastor. Un pastor bueno, un pastor que hacía bien su trabajo, lo habían desechado. Lo habían mandado fuera. Y lo habían desechado, curiosamente, por el precio de 30 monedas de plata. Nuevamente esa profecía de Zacarías se cumple también en los evangelios, porque el mismo Judas había entregado al Señor Jesucristo por 30 monedas de plata. Una vez que habían expulsado, el pueblo de Israel expulsó a su pastor, a su gobernante, a su líder legítimo, pues trajeron otros pastores y otros se ampararon en otros líderes que llevaron a la nación a su propia perdición, al caos. Y entonces, en un momento determinado, el pueblo de Israel, ahí en Zacarías, reacciona y dice: y mirarán al que traspasaron, y harán lamentación por él, y llorarán con dolor de su alma por lo que hicieron. Habían despreciado al auténtico pastor, habían tenido otros que los habían llevado a la perdición, pero de repente vuelven. Pero vuelven cuando el Señor aparece de nuevo. Mirarán al que traspasaron. Y aquí en Apocalipsis está claro. Vendrá con las nubes, en las nubes del cielo, y todo ojo lo verá. Y entonces ellos mismos, la nación judía, mirarán al que traspasaron. Y en ese momento harán lamentación por él, llorarán, se arrepentirán y creerán en él. Eso era de lo que trataba Zacarías, que es de lo que está ahora tratando Juan, el libro de Apocalipsis. Él va a volver, y esto va a tener una repercusión en el pueblo de Israel que a día de hoy, nos guste o no nos guste, están en rebeldía y en incredulidad, rechazan plenamente al Señor Jesucristo, siguen manteniendo que era un impostor. Y Dios los ha desechado temporalmente por esto. Y esto ha abierto un paréntesis donde ha entrado la iglesia de Cristo. El paréntesis se abre cuando los judíos rechazan a su Mesías. Y el paréntesis se ha de cerrar justo en este momento, cuando ellos vuelvan a reconocer a su Mesías, que ocurrirá en ese momento, cuando Él venga en su gloria, rodeado de sus santos ángeles, y ellos que estarán en angustia, serán liberados, serán libertados por el Mesías. Esto también es lo que el apóstol Pablo, en varios capítulos, en Romanos, de los capítulos 9 al 11, donde trata precisamente todo este problema complejo de la posición en la que ha quedado el pueblo de Israel una vez que han rechazado a su Mesías. Pues los capítulos 9 al 11 de Romanos Pablo aborda con mucha profundidad este tema. Y dice en el capítulo 11, versículo 26 de Romanos: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y
Este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Serán salvos. Todavía hay un futuro glorioso para Israel. Serán salvos. ¿Cuándo? Cuando venga de Sión el libertador. Cuando aparezca su libertador. Cuando vengan las nubes, cuando lo vean, cuando hagan lamentación. Habrá una reconciliación de la nación con su Mesías, al que han estado rechazando ya por 2000 años. Y esto va a ocurrir, va a ocurrir. Este es el primer grupo que aquí Apocalipsis nos habla que se enfrenta con la venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero el segundo grupo, mucho me temo que es de un carácter diferente. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. No es el lloro con dolor del pueblo de Israel que se da cuenta por fin de a dónde les ha llevado rechazar a su Mesías y ahora lo ven volver y creen en él. No, no. Aquí estamos hablando de los linajes de la tierra, de las naciones que se han mantenido también en su incredulidad y ahora manifiestan su total rechazo incluso hasta ante la venida del Señor Jesucristo. Pero les molesta, les molesta. No quieren sujetarse a Él y les molesta que Él venga, lamentan que Él venga. Ellos están tan bien, tan contentos con sus reinos, con su sistema organizado a su manera, que es un caos, desde luego que sí, pero están contentos y les molesta que Dios venga a interferir en los asuntos de este mundo. No solamente interferir, sino a cambiarlo todo para establecer su reino glorioso, su reino de justicia y de paz. Y lamentarán porque lo rechazarán, porque no lo querrán. Y luego nos va a decir el libro de Apocalipsis que buscarán cómo esconderse en las peñas, en las cuevas, huyendo de la ira del Cordero, porque viene en juicio. Viene a pedir cuentas a aquellos que no han querido creer en Él. Y viene a expresar su ardiente ira contra los pecadores. Y esto es algo terrible, terrible. Cuando entremos en las escenas que describen estos acontecimientos en el libro de Apocalipsis, nos daremos cuenta de que hay un auténtico clima de terror, de pavor. Las personas aterrorizadas ante la gloria de Dios viniendo a este mundo. Ellos que han dicho Dios está muerto, ellos que han dicho Dios no existe, ellos que han echado fuera a Dios de sus instituciones, de sus vidas, que no lo quieren en ninguna parte, que en sus libros de texto a los niños les han dicho Dios no existe, una y otra vez. Eso es mentira y se han reído de todo aquel que creía en Dios y han perseguido a la iglesia en tantas y tantas partes. Ahora vuelve. ¿Qué van a hacer con él? No van a poder reducirlo, no van a poder arrinconarlo. Viene a reinar, viene con todo su poder y toda su gloria. ¿Lo van a lamentar? Claro que lo van a lamentar, pero será tarde ya para muchos. Y el apóstol Juan dice nuevamente un sonoro amén. Sí, amén. Y esto, este asentimiento vigoroso, sí, amén, que combina la forma griega y hebrea para decir sí, para hacer una afirmación fuerte, sí, amén, las dos formas. Y Juan está haciéndolo de esta manera. Algunos lo han criticado, bueno, algunos lo critican todo, claro. Lo han criticado. ¿Cómo puede ser que ante esta perspectiva del juicio de Dios viniendo a este mundo, Juan esté tan contento y lo diga sí, amén? Bueno, la primera cosa que tengo que aclarar es que no es una cuestión de venganza. No es una cuestión de venganza. Yo recuerdo una vez un joven, fuimos a evangelizar y el muchacho, un joven, estaba enfadadísimo porque había hablado del evangelio con una persona y le había menospreciado y no había querido creer lo que él le decía y se había reído de él. Y venía y me dijo, pues él se va a enterar porque se va a pasar la eternidad en el infierno. Se lo tiene bien merecido. Y no me gustó el tono, porque realmente lo que estaba expresando era cierta venganza personal, cierto odio por esa persona. Y esta no es la actitud de los creyentes. Un creyente que habla con una persona que no cree en el Evangelio, lo siente, lo lamenta. Porque lo que deseamos, lo que Dios desea es la salvación de todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado en Cristo para salvación a todos los hombres. Queremos que se salven. Y nos duele cuando rechazan el Evangelio. No queremos venganza. No somos como aquellos discípulos del Señor, los hijos de Zebedeo,
cuando pasaban por Samaria y no quisieron recibir al Señor. Señor, haz que descienda un rayo de fuego que los consuma a todos. Y el Señor Jesucristo les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Por supuesto que el creyente no busca venganza. Y Juan no está diciendo sí, amén, porque quiere venganza contra aquellos que le han desterrado en Patmos. No se trata de todo esto. Esto sería una terrible equivocación. No debe ser nunca el sentir de un cristiano. Pero por otro lado, habiendo dicho esto y dejándolo claro, también es cierto que Juan, ni nosotros tampoco, pues no miramos esto de una forma neutral, como que nos da lo mismo si viene o no viene. Oiga, no, Señor. Yo deseo con todas mis fuerzas que el Señor Jesucristo venga a traer su reino. Pues claro que lo deseo. Y claro que digo sí, amén. No estoy mirando ahí, bueno, pues si pasa que pase, y si no pasa que no. No, oiga, no. Yo no soy neutral. Yo lo tengo claro. Yo quiero que el Señor Jesucristo venga. Estoy harto de los reinos de este mundo. Estoy harto de ver las noticias cada día. Me lacera el corazón, me destroza el corazón ver las noticias, ver la corrupción política, ver hacia dónde va este mundo, que en poco tiempo va a ser algo terrible. La marcha que ha tomado en los últimos años, lo que viene en las próximas generaciones, me asusta. Pues claro que quiero que venga el reino del Señor Jesucristo, porque es el único que puede cambiar estas cosas. Mire, estamos presenciando a veces cuando surgen elecciones nacionales en algunos países, estaban hartos ya del presidente que tenían. Y ahora viene otro. Uy, qué felices que somos, este lo va a cambiar todo, nos lo va a dejar todo. Maravilloso, va a ser una balsa de aceite con este presidente. Y cuando al cabo de 4 años, de 8 años, vuelve a haber elecciones, quieren quitárselo de encima, están hartos de él y se van justo al otro extremo. Esto pasa en todos los países, oiga usted. Porque no hay ni un solo gobernante, aunque en un principio nos parezcan todos muy bonitos y muy buenos y que van a hacernos felices, cuando acaban de gobernar estamos hartos de ellos. Claro que yo deseo que venga el reino del Señor Jesucristo. Y claro que quiero que establezca un juicio justo en este mundo, con tantas injusticias que hay. Pues claro que lo deseo. Es verdad que cuando eso ocurra hay personas que van a sufrir. Sí es verdad. Sí es verdad. Yo no deseo eso. Y hago todo lo que está a mi alcance para compartir el Evangelio con otras personas para que sean salvas y sean libradas de ese modo de la ira venidera. Pero bueno, pues es verdad, va a ocurrir eso finalmente, y establecer el reino de Dios implica necesariamente acabar con las injusticias y acabar con todas aquellas personas que no sintonizan con la justicia suprema, con la justicia definitiva, auténtica de Dios, la única que puede traernos paz a este mundo. Así que este párrafo termina con esta afirmación contundente de la realidad de la segunda venida de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo va a volver otra vez, pero no va a volver como vino la primera vez, manso y humilde. No, viene para reinar, viene para gobernar. Y va a ser un acontecimiento literal, visible, universal, judicial y glorioso. Esto va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que quizás todavía tienen en su mente la idea de que será algo parecido a la primera venida. No tiene nada que ver, no se equivocan. Y por último, una palabra final del Señor. Versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. A mí me parece que en este momento quien, por decirlo así, toma la pluma es Dios mismo, quizás seguramente la persona del Padre, y va a afirmar esto. Es decir, va a poner su rúbrica, su firma, diciendo, no solamente Juan dice sí, amén, yo también lo digo. Confirmando este hecho, que el Señor Jesucristo va a venir a establecer su reino glorioso aquí, en este mundo. Y es interesante ver la forma en la que Él se expresa, cómo se identifica antes de firmar. En cada firma, normalmente cuando firmamos un documento importante, pues pone nuestro nombre debajo y colocamos nuestra firma encima. Ahora Él va a firmar, va a decir quién es antes de firmar. ¿Y quién es? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin.
Es decir, el alfa y la omega, que como ya expliqué, la primera y la última letra del alfabeto griego. Es como si estuviera diciendo, yo tuve la primera palabra en este mundo y yo voy a tener la última palabra. Tuve la primera palabra cuando creé este mundo. Dijo Dios y fue hecho. Por medio de la palabra fue creado este mundo. Y Él va a tener también la última palabra. La última palabra no la va a tener ningún hombre de este mundo. El hombre cree que la va a tener, pero está equivocado. La última palabra la tiene Dios. Hay muchos hombres que están intentando echar un pulso a Faraón, a Dios, como Faraón. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Faraón en Egipto? Moisés le dijo, deja ir a mi pueblo. Y Faraón dijo, yo no conozco a tu Dios, y no os dejó ir. Y desde entonces empezó a echarle un pulso a Dios. Pobre ingenuo. Es verdad, era el emperador, el rey de Egipto. Bien, muy importante, sí, sin duda. Muchos súbditos, desde luego que sí. La nación más poderosa de ese mundo, del mundo de aquel tiempo, por supuesto. ¿Y qué? ¿Pero qué era Faraón delante de Dios? ¿Dónde acabó Faraón? ¿Dónde acabó su reino? ¿Quién tuvo la última palabra? La última palabra la tuvo Dios. Faraón dijo no muchas veces a Dios, pero la última palabra la tuvo Dios. Y Dios dijo sí, claro que sí. ¿Y Faraón dejó ir al pueblo de Israel? Claro, por supuesto. ¿Qué otra le quedaba? Ante Dios, ¿qué es el hombre? Él es el alfa y la omega. Los hombres que hoy dicen que no, a Dios mañana ya no estarán. Dios seguirá estando, porque Dios tiene la última palabra, la primera y la última palabra. Dios es el primero y el último. Los hombres pasan, los gobiernos pasan, las naciones pasan, pero Dios permanece. Él tiene la última palabra y Él va a cumplir su plan que se centra en Cristo, de reunir en Cristo todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tal como nos dice Efesios capítulo 1 y versículo 10. Esta situación, ninguna situación en esta vida va a pillar a Dios de sorpresa. Dios controla la situación y Dios es el soberano, tiene la última palabra, tiene el poder también. Y muy pronto, un día, Él va a regresar para sentarse en su trono. Su Padre Celestial va a sentar a su Hijo en el trono y va a decir, este es mi Hijo, lo resucité de los muertos, vino a mi gloria y ahora ha descendido para establecer su trono en este mundo. Y esto será entonces la manifestación plena y definitiva del reino de Dios en este mundo. Ahora recuerdan ustedes que el reino de Dios no es visible. El Señor Jesucristo contó muchas parábolas acerca del reino de Dios en misterio. Él hablaba de la semilla que cae dentro del corazón, que es bien recibida y que lleva fruto, pero es una semilla que está creciendo ahí en oculto. Un día se manifestará, claro que sí, pero por el momento no existe este reino visible con el rey sentado en su trono. Sí, nosotros somos súbditos, reconocemos su derecho en nuestras vidas y le servimos, pero su reino no es un reino visible como otros reinos de este mundo. Pero ese día, cuando Él venga, sí que se establecerá su reino visible. Y entonces será la manifestación plena y definitiva de su reino. Y la razón por la que eso es incuestionable es porque quien firma, quien da toda la autoridad a su hijo es Dios. El alfa y la omega, el primero y el último, y añade algo más, el todopoderoso, el todopoderoso. ¿Quién puede discutir con Dios sus planes? Nadie. ¿Quién tiene más poder que Él? Nadie. Ni siquiera Satanás, por supuesto que no. Es un ser creado. Dios es único, es el todopoderoso. Si hubiera alguien tan poderoso como Él, ya no sería el todopoderoso. Es el todopoderoso porque no hay nadie como Él. Y Él va a volver a establecer su reino. Lo estamos esperando. Recuerdo una historia, seguramente una de las historias más conmovedoras de la historia inglesa, cuando el rey Ricardo I, Corazón de León, estaba derrotando a Saladino y abandonó su país y en su lugar
el trono lo ocupó su hermano Juan, que era un hombre cruel, un hombre nefasto, un hombre que llenó el país de miserias, de tristeza, de sufrimiento, un auténtico caos. Bueno, pues en aquella época el pueblo inglés estaba deseando, rogando mientras sufrían, orando que regresara el rey legítimo, Ricardo I, corazón de león, que volviera a colocar las cosas en su debido orden. Y entonces un día él apareció. Bueno, su llegada, si usted lee, bueno, ahí surgieron también muchas leyendas, la de Robin Hood, otras muchas, que engrandecen aún más su retorno cuando él regresó, cuando él volvió y se encontró aquel caos. Pero fue una venida, bueno, quizás ha sido exagerado, desde luego, pero fue una venida, es una ilustración que quiero usar para explicar, para ilustrar lo que estoy explicando. Una venida gloriosa, una venida que los súbditos de su reino estaban anhelando. Una venida que cambió todo el orden que había establecido su hermano. Un rey ilegítimo, un rey que había usurpado de mala manera el reino. Todos los castillos que tenía Juan, su hermano, cayeron. Toda la gente se rindió ante el rey Ricardo I, corazón de león. Todos se rindieron y nuevamente se instauró un orden de paz y de armonía. Nosotros, como súbditos del Rey legítimo de los cielos, también aguardamos a nuestro Señor Jesucristo, que Él venga. Porque en este mundo a día de hoy hay muchos usurpadores que han llenado el reino de Dios. Este mundo lo han llenado de caos y de sufrimiento y de tristeza. Lo vemos por todas las partes. Y esperamos y clamamos al cielo para que nuestro Señor Jesucristo venga y venga pronto a establecer su reino aquí. Y cuando Él venga, no será como en las leyendas que se escribieron acerca del regreso de Ricardo I. No. Será auténtico, no habrá la más mínima exageración. Cuando los evangelistas hablan, recogen las palabras del Señor Jesucristo, cuando venga el Hijo del Hombre vendrá en toda su gloria y en toda su majestad, rodeado de sus santos ángeles, y vendrá a juzgar. No habrá exageración alguna no habrá nada de exagerado en toda esa gloria de la que estamos hablando en su segunda venida. Deslumbrará a todas las personas de este mundo. Así que terminamos entonces nuestro estudio ahora pensando en esto. Pensando en la primera venida del Señor Jesucristo, lo que Él consiguió para nosotros, nos amó, nos lavó de nuestros pecados, nos constituyó un reino de sacerdotes. Y pensando también en lo que va a ocurrir en su segunda venida. Todo ojo lo verá y vendrá a establecer su reino glorioso en este mundo. ¿Cuánto lo necesitamos? La Iglesia del Señor dice, sí, Señor Jesús, ven pronto. Claro que lo deseamos. Y claro que lo deseamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Lloramos al Señor para que Él vuelva, porque es difícil vivir en este mundo. Pero hay esperanza en Él. Y si usted no tiene esta esperanza, si usted ve la segunda venida de Cristo con cierto temor porque usted no está preparado, prepárese, vuelva su mirada a Cristo, ore a Dios. Tal vez hace mucho que no ha orado a Dios, puede que nunca lo haya hecho, pero ore a Dios, hable con Dios, Él le va a escuchar y le va a salvar si usted se lo pide y va a cambiar su vida y le va a dar una nueva esperanza. Pues ánimo, no lo deje pasar, no deje pasar esta oportunidad. Que el Señor les bendiga ricamente y les agradezco mucho su atención una vez más.